Vale, Valeria, la pregunta es, ¿qué es lo que más te asusta de la vejez? Pues sinceramente lo que más me asusta, ya soy vieja, pero vamos, el más miedo que tengo son las enfermedades. No me asusta, a la edad hay que llegar y morir hay que morir, pero las enfermedades sí me dan mucho miedo. Pues perder las ganas por seguir aprendiendo, por seguir conociendo cosas nuevas, por seguir experimentando nuevas sensaciones. Yo creo, bueno, lo primero, la gente que cuando yo me haga mayor ya no estarán, por un lado, y la salud, la calidad de vida que me puede esperar, la autosuficiencia que pueda tener, la dependencia por otros que pueda tener o no, el ser independiente. Creo que lo peor, lo que más me asusta es la pérdida de facultades cognitivas, físicas, como el darme cuenta de que la vida va para adelante, el mundo va para adelante, pero yo no sigo ese ritmo. Creo que no estar preparada para afrontarlo. Quiero decir, nos intentamos mentalizar mucho de todos los cambios que van viniendo, pero me da miedo, aunque intentes prepararte, que a la hora de la verdad me cueste, por ejemplo, los cambios físicos, ¿no? Decir, bueno, pues al final lo físico es algo superficial, que pasa y no tiene más importancia que eso, pero es verdad que si a mí me han empezado a salir canas y ya me está costando llevarlo, ¿no? Pues todos esos cambios físicos que por mucho que insistas en llevarlos bien, pues que luego no sea realidad, y ya no lo físico, sino las relaciones interpersonales cambian mucho, no es lo mismo una pandilla de adolescentes que unos chavales con 20, 25, 30, las amistades son más difíciles a veces de conservar. Algo muy grande es, el tiempo pasa muy rápido y no siempre haces lo que te gustaría hacer por miedos o lo que sea, y me da miedo llegar a una edad en que me dé cuenta de que el tiempo se ha acabado, ya ha pasado todo lo que podía pasar y no he hecho ni la mitad de lo que quería hacer o de la persona que quería ser. La soledad y la falta de medio que tenemos las personas mayores, que no entendemos la tecnología actual. Eso, lo que más me asusta. Que queden cada vez menos puertas abiertas a lo nuevo, a lo desconocido, el acomodarse. Me asusta bastante el observar cómo la gente vieja, la gente mayor en general, como que se encierra cada vez más en sus ideas y bueno, la disposición que suele tener la gente mayor al cambio y a pensar de una manera distinta suele ser mucho peor que la gente joven. Entonces, con el tiempo encerrarte en tus ideas y creer que solo lo correcto es lo que piensas tú y tal, me asusta. El hecho de tener esa poca libertad a la hora de pensar y de ver lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué es lo que más te gusta de ir teniendo nueva experiencia con la edad? Pues indudablemente es una frase hecha, pero es ir acumulando experiencia, ir acumulando cuando te enfadas, cuando tienes que responder, cuando tienes que tener silencio. Para mí eso es importante. Creo la tranquilidad y la sabiduría que uno va ganando. Lo que hace 5 años me podía parecer un obstáculo demasiado grande o algo que me daba tanto miedo, tanta inseguridad, a día de hoy lo veo como una tontería que lo mismo me hace gracia. Y el haber llegado a la edad que tengo, con las facultades que tengo. El nivel que tienen las personas mayores para que les dé todo absolutamente igual. Llega ya a un punto, supongo que llegará a un punto cuando creces, ¿no? Y tienes muchísimas experiencias en las que los problemas no te importan tanto, ¿no? Y no te preocupas tanto. Pues nosotros que somos jóvenes nos preocupamos mucho, ¿no? Por las cosas, ¿no? Cualquier tontería pues sobrepensamos muchísimo y las personas mayores tienen
a lo mejor porque han vivido una situación un poco más dura que la nuestra, pues no se preocupan tanto por las cosas que nos pasan a los jóvenes. Yo ahora mismo lo que más me gusta de ser mayor, no me gusta mucho nada, la verdad te lo digo, pero no porque mi vida sea mala, no, que va, sino que bueno, que ya no tiene a ver cómo te explico, la actitud esa que tú vas con un sitio, que tú corres, que tú andas, no, ya esa actividad se te quita, esos resfriados se te van, eso es así. Da miedo de eso, por otra cosa, pues mira. La capacidad también que tiene la gente al haber vivido mucho más que nosotros, el priorizar los problemas y el saber realmente qué es lo importante y qué es lo que no, a la hora de, en fin, experimentar la vida, ¿no? Sean cuáles sean las circunstancias, al fin y al cabo la gente mayor suele tener bastante claro en momentos críticos qué suele ser lo importante y qué es lo que no, y suele verlo todo de una manera más clara. Esa capacidad me gusta. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Devoca. En este caso vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la vejez y sobre crecer. Y bueno, hemos traído un invitado muy especial, que se llama Alejandro. Alejandro, ¿te puedes presentar? Bueno, yo soy Alejandro, como tú bien dices, un cuellarano de Segovia. Digo cuellarano de Segovia porque siempre que me preguntan de dónde soy, yo suelo decir de Cuéllar. Y la pregunta siguiente, ¿y eso dónde está? Pues por eso he dicho que de Segovia, para que no me tengáis que hacer la segunda pregunta. Y bueno, sí, efectivamente, ya como vosotros podéis comprobar, soy un joven de 81 años, un poquito ya avanzado en determinadas edades de todo tipo, edades físicas, psíquicas, sociales, de todo tipo, porque la vida va creciendo y desarrollándose en todos los aspectos, no solo en el tema de la edad. Y bueno, ya no sé más que decir sobre mí, ¿no? Ha sido una presentación fantástica. Está genial. Nosotros hemos salido un poco a la calle a preguntarle a la gente dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que más asusta de envejecer? Que bueno, hemos recibido muchos tipos de respuestas, sobre todo lo que comentábamos antes, que la gran respuesta ha sido el miedo a perder habilidades, facultades, el dejar de sentirte como uno mismo, ¿no? Y por otro lado preguntábamos qué es lo que más gustaba de crecer o qué es lo que más te gustaba de ir cogiendo de experiencia, y al final era como la capacidad de ir ganando herramientas para gestionar según qué cosas. Esas han sido como las respuestas más remarcadas, diría yo, pero luego ha habido una gran variedad y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Hemos mezclado aquí un poco dos edades, me parece interesante, y es un poco hablar de lo que vaya surgiendo. Lo que plantearía es un poco haceros la pregunta entre nosotras, ¿no? Un poco qué es lo que os asusta a vosotras de crecer, o sea, de envejecer, ¿no? Yo creo que eso, es que principalmente eso, ir perdiendo facultades, y yo creo que sentirte más un lastre para las personas que te rodean que que te aporte algo, que te enseñe algo, que a su vez es bastante raro porque se supone que con la edad vas a aprender más de la gente mayor, ¿no? Yo aprendo mucho de mis abuelos, pero eso, que al final pese más ser un lastre por no estar en tus facultades físicas, sobre todo, supongo, y mentales, y que eso pese más. ¿Y tú qué dirías? Pues yo voy a decir algo que además yo quería hablar con Alejandro, que me provoca a mí mucha frustración, y a pesar de no tener 81 años, yo ya, en mi edad, yo ya voy a morir mañana, yo ya estoy fatal, yo ya tal. Y vivo como crecer desde una ausencia, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho y pienso mucho en la pérdida de las primeras veces. Y eso sí que personalmente me afecta mucho, y voy viendo como cuando crezco ya todo no es tan inocente, por así decirlo. El perder la primera vez que das un beso, el perder la primera relación. Y además yo soy muy nostálgica, entonces siempre pienso mucho en, joder, cómo viví aquella primera vez, y cómo a medida que tú vas repitiendo vivencias, todas tienen un poquito menos de intensidad, o todas carecen ya de esa especialidad que tenía
la primera vez. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo vives tú un poco eso y si tú personalmente es una cosa que te afecta o simplemente no te... Yo iba a decir algo parecido, ¿no? Por apoyar un poco esa idea, que al final a mí me da como un poco de respeto y ahora que estamos entrevistando a muchas personas mayores y tal, como el perder un poco esa ilusión de las primeras veces, ese desconocimiento, ese descubrir, ese interés por descubrir, como que llega un momento que sea más conforme, que me parece que forma parte del propio proceso, pero eso sí que me parece un tema interesante. No sé tú cómo lo ves. Mira, yo no he vivido esa situación vuestra a vuestra edad, pero me estoy acordando ahora de que mi hijo, cuando cumplió 5 años, me dijo: papá, yo no quiero cumplir más años, porque me hago viejo y me muero. Esa angustia de los 5 años, yo no la he observado nada más que en mi hijo, porque no he tenido más ocasiones, digamos, de ver a niños en el momento que cumplían los 5 años. Pero a mí me llamó muchísimo la atención. Y a vuestra edad yo no tenía esa preocupación de que te vas haciendo viejo y vas perdiendo facultades y se te van pasando las primeras veces. No, sino simplemente eso lo vivía en las circunstancias que me iba marcando la vida, y ahora sí, ahora ya cuando he llegado a una edad ya alta en la que veo que ya se me han acabado montones de cosas que antes hacía y que ya no puedo hacer, ahora sí que me preocupa un poquito más, pero tampoco demasiado, porque yo creo que sobre todo lo que te da, lo que te demuestra que verdaderamente has llegado a una determinada madurez es que eres más humilde porque vas concibiendo de que los héroes prácticamente no existen los héroes en la existencia. Lo que sí que existen es seres humanos, y además la mayoría de ellos, no todos, somos pues eso, unos vulgares seres humanos, con muy poca diferencia entre unos y otros. ¿Cuál dirías tú ahora mismo que es tu frustración más grande en cuanto a ahora que estamos hablando de la edad? ¿Por la edad? ¿O por cuál es tu frustración así más presente? La frustración más grande que yo pueda haber tenido es que yo fui una persona ilusionada durante un tiempo determinado y no he perdido totalmente la ilusión, pero he llegado a conclusiones de imposibilidad de llegar a esos objetivos por los que yo vivía. Eran fundamentalmente objetivos de justicia, objetivos sociales, objetivos de igualdad, objetivos de libertad, y la vida me va demostrando, según van desarrollándose las distintas circunstancias, de que al final es casi imposible llegar a realizar en su totalidad un ideal. Claro. Además, Charo hablaba que mientras más mayor se fue haciendo, Charo fue una anterior invitada, dijo que mientras más iba creciendo, más cínica se iba volviendo, porque iba viendo lo peor del ser humano y iba descubriendo el ser humano en su complejidad. Y a mí eso también me provoca, porque yo, por ejemplo, ahora mismo con la edad que tengo, siento que todo el mundo es bueno y nadie me va a hacer daño, ¿sabes? Bueno, ya cada vez menos, pero aún así lo sigo sintiendo bastante latente en comparación con personas con las que yo he hablado que tienen cierta edad. Y aparte, también pienso mucho en las expectativas que yo tenía con respecto, por ejemplo, hablamos de cuando tú tenías 10 años, ¿qué querías hacer cuando tenías 20? Y a mí también me interesa mucho el que hables un poco de las expectativas que tú tenías cuando... ¿Cómo lidiar con eso? Claro. Que eso es otra. ¿Cómo lidiar con que al final, yo por ejemplo, te creas una expectativa de tu vida y llega un momento y te das cuenta que has cumplido una y otras no, porque está claro que no vas a poder... Ya no es tanto expectativa, sino que como somos jóvenes y vemos que queda un montón de tiempo por pasar y que está todo abierto, que todavía tenemos tiempo como para no cumplirla, pero ya pasará algo, ¿sabes? Ya me engancharé en algún sitio. Ya cuando eres más mayor, ya se te van cerrando puertas. Y además yo creo que, o sea, todo el mundo en verdad a una cierta edad tiene
esa ilusión, esa intención de hacer algo grande en la vida, ¿sabes? A pesar de que yo, por ejemplo, no sé qué, no tengo algo concreto. Tienes ganas, ¿no? De hacer algo. De marcar, de ser importante. Crees que habrá un espacio en algún momento de tu vida para eso, pero al final llegas a la edad y te ves que no ha pasado, entonces ese duelo... A mí me parece muy curioso hablar porque al final es un poco nosotras que todavía, digamos, tenemos todo por delante, ¿no? Y al final tú que lo estás viendo con otra perspectiva, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante eso, como comparar esas dos visiones y cómo afectan en el día a día, en tu forma de gestionar las cosas. Sí, sin género de duda, hay un punto ahí que estáis vosotros ahora iniciando de que el tiempo pasa y aunque el tiempo pasa, todavía tenéis mucho tiempo por delante en el que podéis hacer muchas cosas y yo creo que eso, si se pudiese llevar a cabo ese pensamiento y aprovecharlo bien desde un punto de vista positivo, consistiría en que aquellas cosas que verdaderamente a ti te ilusionan, aquellas cosas que verdaderamente te interesan, tienes que llegar a ser consciente de que o te las trabajas y te las trabajas seriamente o se pueden quedar ahí como frustraciones, Ahora bien, si tú te las trabajas en la línea que a ti te interese, puedes llegar a conseguir grandes metas. Pero es necesario la constancia y el trabajo. Sin el trabajo se llega normalmente a muy corto trecho. Pero hablando de disciplina, estoy acordando un poco, no sé si tiene exactamente que ver con esto que estamos hablando, pero yo he hablado muchas veces, mi padre es inspector de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla. Y a él le encanta el deporte, es una persona que ha crecido corriendo, sobre todo. Él se ha hecho kilómetros y kilómetros y bueno, siempre ha estado metido en ese mundo. Ha hecho culturismo y así. Y siempre hablo con él, que él fue un joven muy disciplinado, que a pesar de robar naranjas a los vecinos, se puso a estudiar y llegó a donde está ahora, pero que todo el rato pensó en que tenía que encontrar un puesto de trabajo para mantener a su familia. Y ahora que mi padre tiene casi 70 años, ya está prácticamente jubilado, se arrepiente un poco de haber tomado esa decisión por disciplina, se arrepiente un poco de no haber estudiado algo del deporte, de no haber estudiado entrenado personal o algo del estilo. Y claro, es que también cuando vas creciendo, los tiempos van cambiando, entonces vas viendo que generacionalmente podrías haber hecho cosas que en su tiempo no estaban totalmente aceptadas. Claro, en la edad de mi padre había 4 trabajos, 5, se podían contar con una mano. Y ahora la posibilidad es mayor y... Eso a mí me parece muy interesante. Claro, sí, he terminado. O sea, realmente no, pero me parece muy interesante el salto generacional que hay. ¿Qué cosas te dan envidia de nuestra generación? Habrá otras cosas que te generen rechazo, pero tiene que haber cosas que te den... ¿De la generación actual? Sí, de la nuestra. ¿Qué cosas me dan? A mí una cosa que admiro y que me gusta, fundamentalmente es que tienen mucha más espontaneidad, mucha más naturalidad, tienen mucha más frescura, no están tan cohibidos como se vivía en la época mía por las circunstancias sociopolíticas del momento. A mí esa situación actual de la juventud, para mí es de envidiar, porque yo esa no la he vivido, yo la he vivido siempre sometido a las reglas estrictas desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ambiental incluso, ¿no? Y entonces las circunstancias vuestras son muchísimo mejores y para mí muchísimo más positivas. Ahora bien, lo que decía antes, hay que trabajarse en aquellas cosas que verdaderamente tienen un interés, porque si el tiempo pasa y eso no lo llegas a realizar, es cuando empiezas a decir lo que decía tu padre, de que me arrepiento de no haber hecho esto, de no haber ido por aquí, de no haber ido por allá, porque el tiempo pasa y llega un momento en que ya no puedes volver atrás, reengancharte en determinadas cosas. Otras puedes tener más posibilidades, pero ya no de la misma forma. Por ejemplo, supongamos que hablamos de frustración de haber podido estudiar y no has estudiado. Y
bueno, pasa el tiempo y cuando llegas a la jubilación dices, bueno, como yo tenía ganas de hacer tal cosa, ahora lo voy a hacer. Bien, es una circunstancia que puede reengancharte, pero ya no con la misma fuerza, ni con el mismo interés, ni con las mismas facultades que con las que podías haber aprendido la materia o la disciplina que fuese en la época juvenil. Un día estuve en una comida y alguien habló que me pareció súper interesante y me acordé de este coloquio, del tema del reflejo en el espejo. Es decir, de cuando tú vas creciendo y vas envejeciendo, tu cuerpo físico va cambiando mucho. Sí. Y a mí eso es algo que ahora mismo soy incapaz ni de pensar ni siquiera, pero porque no me he enfrentado a ello. Entonces me parece muy interesante que tú hables sobre ello, sobre lo de realmente envejecer físicamente. No sé si me explico. Sí, y la belleza también, como... Sí, se envejece físicamente, claro. Se envejece en todos los niveles, no solo en el físico, se envejece en el nivel psíquico, se envejece en el sentimental, se envejece... No se vive, no se tiene la misma vivencia pura a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50, eso va cambiando. Hay determinadas formas de pensar y de expresarse y de comunicar, de que bueno, que hay que por ejemplo en el amor, pues que es mucho mejor, más maduro a los 60, a los 70 que a los 30. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. En ese tema, por ejemplo, en el amor, pues es tan lindo y maravilloso, o más todavía, cuanto más juvenil es y cuanto más fuerza tiene. Lo que pasa que, como todas las cosas, pues todo exige un determinado nivel, un determinado control, una determinada consciencia. ¿Tú crees que tu percepción del amor ha cambiado mucho desde que tenías 20 años a ahora? Yo creo que lo que es en sí el amor no ha cambiado gran cosa. De cuando yo empecé, digamos, a pelar la pava con mi mujer. Se dijo Chardón. A hoy, por poner un ejemplo, ¿no? El principio es el mismo. Eso además funciona, se suele decir, por reacciones físico-químicas, ¿no? Físico-químicas. Y esas reacciones físico-químicas pues pueden tener la intensidad propia de la edad que le corresponde a los 30 o a los 20 o de los 80. La forma de manifestarse, la forma de manifestarlo, en eso sí que se ha cambiado un poco, porque culturalmente la moda sobre todo va provocando formas y circunstancias de manifestarlo. El modo, no la sustancia en sí, no lo fundamental. Lo fundamental sigue siendo lo mismo. Sí, pero yo creo que es muy difícil, o sea, partiendo de la base de lo que hablábamos antes, la forma en la que nosotras sentimos ahora las emociones, de una forma mucho más inocente, de una forma mucho más intensa, porque son unas primeras veces, no tiene nada que ver con la forma en la que tú ahora proyectas ese amor, ¿no? Claro, que no es lo mismo, ya te he dicho. Yo creo que se apaga un poco el sentimiento, ¿no? Al final... Sobre todo la forma, el sentimiento en sí, cuando se tiene de verdad, yo creo que no es... le corresponde a lo que física, químicamente somos, entonces creo que es más intenso cuanto más joven eres, y más moderado cuanto más vas envejeciendo, pero lo fundamental está ahí, es la forma y la manifestación lo que... ¿Y crees que hay una parte de costumbre en el acompañamiento de la gente? Porque, por ejemplo, yo ahora mismo soy muy consciente de que tú te estás creando un entorno y de que tú vas buscando un poco qué tipo de gente quieres alrededor o qué tipo de gente no quieres. Pero yo creo que llega un momento que también, por ejemplo, nosotros ahora hacemos amigos en la facultad, hacemos amigos en el instituto, ¿no? Luego harás amigos en el trabajo. Pero llega un momento que tu fuente de conocer gente, de alguna forma, se limita. Y al final yo creo, a mí, por ejemplo, lo pienso mucho en que llegará un momento que hay una cierta costumbre y que ya no vas a estar tan juicioso en quién tienes a tu alrededor o no, sino que es una cuestión de costumbre. No sé si he explicado el concepto. Yo creo que al revés, ¿no? Que
conforme pasan más años, más juicios tiene. O sea, no más juicios, sino menos permite entrar a claro, a alguien que tú veas sí, de primera que no tiene quizás. nada que Claro, ver claro, contigo. pues a eso me refiero, que como no entra gente, al final te acostumbras a como las relaciones de pareja. Al final, tú ahora mismo, cualquier persona vas a estar como más selectivo, pero llega un momento que cuando ya estás con alguien durante un tiempo, es como que hay una costumbre que pesa más que la emoción. No sé si me explico. Que lo estoy explicando regular. No, o sea, que quizás cuando, por ejemplo, una pareja lleva 40 años, están casados, ya ni siquiera se plantean cuántos enamorados están o no, sí, sino simplemente la inercia te lleva a seguir con esa persona. Mejor que yo. Claro. O sea, ¿tú tienes amigos? Bueno, espera. Yo te puedo tutear, ¿verdad? Que sí, yo no te lo he preguntado. ¿Tú conservas...? Tengo 81 años nada más. No lo parece. No lo parece para nada, es verdad. Muchísimo más joven. ¿Tú tienes amigos que conservas desde hace mucho tiempo? O por ejemplo, ¿sigues haciendo amistades nuevas o sigues abriendo tu círculo? Yo tengo amigos desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Tengo amigos de infancia todavía, pero esos están en el pueblo. Pues ya os he dicho que yo soy de Cuéllar y de Cuéllar, Segovia. Y tengo amigos de juventud, que esos están aquí, porque yo empecé a trabajar aquí y hice estudios aquí también, en la Facultad de Filosofía y Letras, aquí en la antigua Tabacalera. Y tengo amigos de juventud y tengo también amigos ya de una mayores, cierta amigos, sí, se van haciendo amigos según va pasando la vida, pero no son lo mismo. No es lo mismo el amigo de infancia que el amigo de adolescencia, que el amigo de juventud, porque cuanto más relación tienes, cuanto más has compartido parte de la vida o cosas interesantes, íntimas o de fechorías, cuanto más, es que no me sale ahora la palabra, más complicidad, cuanto más complicidad tengas con la relación, más profunda es esa amistad. Pero se van haciendo amigos a lo largo de la vida. Yo últimamente estoy en un grupo de gente que nos dedicamos a viajar, nos dedicamos también a algunos a escribir algo, otros se dedican a pintar y tal. Y bueno, esas son gente que ha ido conociendo últimamente y haces amistad. Qué guay. ¿Y es el mismo tipo de amistad que hacías cuando tenías 30? No es lo mismo, varía, no es lo mismo. No es la misma amistad con la gente nueva que con la que te relacionas ahora que con la de juventud o la de infancia. No tiene otro... Pero porque tú tampoco eres el mismo y yo creo que eso influye mucho. Claro. Es que ni ellos son los mismos para mí, ni yo soy el mismo para los demás. Somos todos los que cambiamos. Pero no hay por qué aferrarse y decir, mira, yo ya tuve amigos en la adolescencia o en la juventud y ya no tengo más amigos. No, pueden venir amigos nuevos. Por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, yo tuve, y iba a decir que casi tengo todavía, un gran amigo en mi vida que se llamaba José Luis Alonso y que es abuelo de Marina. Y a mí la amistad que yo entablé con José Luis Alonso, que ya fue un poquillo tarde, porque fue como una cosa circunstancial por irnos los dos a vivir en el mismo barrio, en la misma urbanización, fue tan intensa y con tanta complicidad en muchas cosas y sobre todo desde el punto de vista psíquico-social, porque éramos muy coincidentes, llegó esa amistad a calarme a fondo, de tal forma que cuando mi amigo abuelo de Marina murió hace poco, hace unos meses, es después de la muerte de mi padre y mi madre, es probablemente la muerte que más me ha calado, que más me ha dejado. O sea, que no necesariamente tiene que ser
todo de infancia, ni de juventud, pueden llegar a... Qué fuerte. Es que es fuerte que llegue un momento que tu familia, empieza a tus padres, tus hermanos. Yo no me quiero imaginar que se mueran mis hermanos y vivir eso. Total, yo lo que pienso se un empiecen montón. a morir tus amigos. No sé, me parece como... ¿Tú tienes la muerte muy presente? Sí. Aunque soy una persona un tanto extrovertida, un tanto, no soy tampoco excesivamente extrovertida, pero sí soy. Sin embargo, el tema ese de la muerte es un tema que me aparece con mucha frecuencia, pero tampoco de una forma excesivamente agobiante. Llega un momento en que eso lo ves como lo que es verdaderamente, que es una cosa natural, que es una cosa que tiene que llegar y que nos tiene que llegar en un momento determinado, y luego según las circunstancias la padeces de una forma o de otra, pero desde el punto de vista, digamos, científico, si es que se puede hablar ahí de ciencia, la muerte deberíamos de verla pues de la misma forma, yo qué sé, que vemos el momento del amor entre la juventud, claro. el momento de la responsabilidad familiar en el trabajo porque tienes que ganarte la vida y vivir de una forma absolutamente natural. Sí, pero yo creo que era un poco lo que hablábamos al principio, que nosotros al final tenemos esa sensación de tener todo por delante. Pero yo creo que llega una edad en que tú ya te das cuenta de que el tiempo ya es muy limitado. Entonces, mi pregunta es un poco si en tu día a día tú al final convives con esa sensación o con ese pensamiento. Yo, por ejemplo, ahora pienso en esto y digo, ya lo haré o ya no sé qué. Pero imagino que hay un cierto momento en el que ya no puedes pensar en ya lo haré, si lo quiero hacer lo tengo que hacer ya. Claro. Pero lo inteligente es darse cuenta que como la muerte llega, y la muerte llega antes o después, da igual, pero de todas formas llega de una forma en muy poco tiempo, aunque nos parezca mucho, en muy poco tiempo. Lo interesantísimo es aprovechar bien el tiempo. No eso de decir, mira, todavía tengo tiempo por delante, ya lo haré. No, hazlo porque no sabes si lo vas a poder realizar o si vas a terminarte con una frustración grande. ¿Y cuáles son sé como muy concreto, cuáles son las 3 cosas que tú te has quedado con más...? Uy, algunas las puedo decir, otras no. Ahora tienes que pensar un plan C. Hay que pensar un claro. plan B, no. Las 3 cosas que me hubiera gustado hacer, pues sí. Una de ellas, sin género de duda, es haberme tomado más en serio los estudios, y haber sacado oposiciones para ser profesor de universidad. Eso, como no me tomé muy en serio los estudios, pues eso lo dejé simplemente en la licenciatura. Aunque yo hice también magisterio, pero luego hice licenciatura en filosofía y letras. Pero me dediqué más a la cuestión social y política, y eso evidentemente pues me quitó el tiempo que debía haber dedicado al tema y haber hecho las cosas. Más que pensando el favor de los demás, haber pensado un poquito más en el favor mío, que no. Pero vamos, no estoy a disgusto tampoco totalmente. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa? Me hubiera gustado aún más el haberme relacionado con más intensidad y con mejor atención, por ejemplo, con mis padres, porque al vivir ellos en el pueblo y yo aquí, pues esa distancia pues no la he sabido cubrir con una relación más estrecha. Y la tercera sí que me hubiera gustado más también haberme dedicado
con más intensidad en los primeros tiempos de mis hijos a la educación de mis hijos. Haberme dedicado yo personalmente, estar más pendiente de las necesidades y de la vida de mis hijos, que que tampoco es que haya sido un padre malo, no tengo yo conciencia de eso, pero sí que tengo una cierta sensación de no haber sido lo debido, porque si haber hecho las cosas de otra forma, a lo mejor algunas cosas de mis hijos pues hubieran sido más positivas que como han salido. Y son unas excelentes personas, no tengo nada en contra de ellos. Pues sí, no sé, yo que tengo como muchísimas preguntas, pero tampoco quiero... No sé si tenéis vosotros alguna también que hacer. Sí, o sea, yo te quería preguntar algo a nivel económico, político actualmente, que cómo vives un poco la posición de las personas mayores en la sociedad ahora, hoy en día, ahora que se está hablando tanto de las jubilaciones, de que los jóvenes tenemos que luchar al final por todo esto. ¿Cómo lo vives un poco y cómo crees que va a evolucionar la situación de las personas mayores dentro de la sociedad? Curiosamente, en los últimos años, por las cosas que están pasando en concreto aquí en España, pues somos las personas mayores las que veo yo, a lo mejor estoy equivocado, que se preocupan más por los temas de todos, ¿Cómo va a evolucionar eso? Pues no lo sé, porque cómo va a evolucionar la historia y la vida es muy difícil saberlo. No tiene una bolita de cristal para saber cuál es el futuro, porque cualquier circunstancia puede cambiar de inmediato una circunstancia histórica. Necesariamente las personas tomarían posiciones según sus posibilidades. ¿Cuáles van a ser? Adivina, Vargas. Imposible de saber. Y yo, hablando un poco, no sé si está muy relacionado, pero sí quiero saber el tema de Internet, ¿no? Porque yo creo que al final, el otro día también estuve hablando con mi madre, pero ellos lo han vivido, quieras que no, cuando aparece Internet y todo, ya están un poco ellos... Pero vosotros, por ejemplo, ¿con qué edad tienes tú cuando aparece un poco Internet como cosa más presente del día a día? ¿Qué edad tenía? Sí. Pues no hace mucho, de tal forma que eso yo todavía ahí me considero un niño chico. Yo cuando veo a mi nieta de 10 años que de inmediato empieza a teclear en el móvil y me resuelve todos los problemas que yo tengo, digo, coño, yo ya me he quedado, pues, he vuelto a la primera infancia. Claro. Pero vamos, de todas formas... ¿Qué visión tienes tú de eso? ¿Qué visión tienes tú de Internet? ¿Como algo positivo, como algo negativo, como algo...? Yo creo que técnicamente es una herramienta buenísima, eso de poderte comunicar con una rapidez tremenda, con montones de sitios que antes no tenían ni idea de que existían. En fin, yo totalmente positivo. Lo que pasa es que, bueno, también tiene el peligro de que tengas tanta dedicación a estas nuevas tecnologías que no te dé tiempo a pensar, que no te dé tiempo a pensar por ti mismo, que no te dé tiempo a leer un libro bonito, que no te dé tiempo a escribir un poema que te guste, que no te dé tiempo a disfrutar contemplando la naturaleza, porque pueda absorber tanto que te llega a entontecer, que depende de la máquina. Pero en sí... Es una herramienta. Me parece estupendo. Sí, yo creo que al final verlo como una herramienta. Sí. Por ejemplo, ahora ha aparecido lo de... Que a mí eso me parece... Lo del ChatGPT. Eso lo has comentado antes y yo no sé qué es, tío. ¿No sabes lo que es el ChatGPT? No. El ChatGPT es una herramienta, es una inteligencia artificial
yo a nivel técnico no sé explicarlo muy bien, la verdad. Sí, que tú lo alimentas, ¿no? La teoría es que, o sea, estás suponiendo un cambio porque puede hacer muchas cosas, que no voy a saber explicarlo y tampoco quiero yo meterme en camisa de 11 varas, pero al final es como una inteligencia artificial a la que te puede resolver cualquier cosa, en plan, y no solo eso, sino a nivel fotografía hay, que no se llama ChatGPT, creo que tiene otro nombre, vamos, tiene muchos nombres y varias esto, pero la cosa es que la inteligencia artificial ahora puede hacer cosas como que tú le pides. El otro día estaba yo con mi jefe y de repente le dice, hazme una foto recréame una foto de tal, con no sé qué, no sé cuánto, y te hace opciones, te hace tal. Y yo estoy hablando con otra persona, me dijo, yo ya he despedido a 4 personas de esto, porque son capaces, por ejemplo, era un bufete de abogados y necesitaban hacer una codificación para un sistema operativo y llevaba, pues yo que sé, 3 o 4 personas trabajando en ello varios meses y de repente han llegado y le ha dicho al ChatGPT, hazme esto, y lo han hecho en un momento. O sea, lo ha hecho. Entonces, no me acuerdo quién de ellos dijo algo así como que esto iba a ser de aquí a 3 años el cambio absoluto y sobre todo ya es de pago, antes era gratis, pero creo que ya han sacado una siguiente versión que ya sí es de pago. Es que no tengo ni idea cómo funciona, pero algo así es, y ahí es donde hay una pedazo de brecha, porque en el momento en el que una herramienta que va a suponer algo tan importante es de pago, ahí estás haciendo una brecha social muy importante. Sí. A mí eso, por ejemplo, me da bastante pánico. Yo creo que se apareció internet y seguramente habría gente que opinaría lo mismo que te digo yo, ¿no? No, pero por ejemplo, para el mundo de los artistas, para el mundo de los fotógrafos, eso es una movie. No, la diferencia de esto es que ya tiene una capacidad creativa. Claro. Tiene una capacidad de autor. Como autónoma, ¿sabes? Claro, entonces ese es donde empieza ahí el conflicto. Y eso, por ejemplo, me da muchísimo pánico pensar que dentro de 10 años... igual cuando empezaron las máquinas y empezaron a echar a segadores, ¿sabes? Del campo, quizás. Claro. Ya, hombre, siempre aparecerán cosas, claro, pero... yo creo que el miedo ahora es mayor porque no tenemos ni idea ni de lo que es para empezar. Claro. Entonces, pues estamos ahí suponiendo que sí, que ahora los artistas no tienen sentido. Yo no tengo, no sé, también intento no pensarlo mucho, pero no me da... No, hombre, claro, y tampoco yo sinceramente ni me he informado ni miedo. nada, pero sí que es verdad que así un poco a primeras impresiones digo, uff. Yo creo de todas formas que las máquinas, ni siquiera la inteligencia artificial, pueden llegar a reemplazar por completo el cerebro. El cerebro es un mundo a descubrir. No está descubierto ni muchísimo menos en su totalidad y lo que está descubierto es una parte mínima. El cómo sentimos, el por qué pensamos, la manera como llegamos a realizar un pensamiento. Los neurólogos, los neurocientíficos, un amigo mío que es precisamente investigador de la neurociencia, suele decir que en este terreno de la neurociencia siempre habrá posibilidades para trabajar, es decir, que no va a haber paro nunca por parte de la materia de la neurociencia, que es tan inmenso el campo que por más que gente que se dedique y por más que tiempo que le dediques y tal, siempre te quedan cosas. En consecuencia, la inteligencia artificial puede reemplazar totalmente a la capacidad de un cerebro. En muchos aspectos sí, pero totalmente yo creo que no. Yo creo que no, porque hay montones de elementos dentro del cerebro que para hacerlo igual que el cerebro, la máquina, yo pienso, por lo menos desde los conocimientos que yo tengo, la máquina no podrá nunca reemplazarlo. Totalmente, en su totalidad, en muchos aspectos sí. No, seguro que hay una parte ahí, ¿no? De que al final el cerebro es verdad que es un órgano y es una cosa muy inmensa y si ni siquiera nosotros tenemos total capacidad sobre él, es imposible que nosotros mismos creemos algo que lo tenga, pero sí que es verdad que al final cada vez estamos más cerca de crear ciertas cosas que sustituyan ciertas capacidades nuestras. Entonces eso a mí sí me preocupa un poco, pero bueno, al final lo que estábamos hablando antes, que es muy difícil pararnos un poco a tener una conversación sobre esto porque no estamos nada informadas y tampoco sabemos los límites. Pero sí. Bueno, y volviendo un poquito al tema, yo también
por ejemplo, mi otro abuelo, ¿no? Que tiene Alzheimer y yo lo veo ahora muy, 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 muy mayor. Y yo cada vez que... O sea, se empezó a desarrollar un poco el tema del Alzheimer justo después de cuarentena. Yo creo que la primera vez que lo vi después del COVID fue como, hostia, aquí está pasando algo, esto no... Como que veo un cambio muy fuerte. Pero realmente no se planteó nada más y ya, bueno, pues se le diagnosticó el Alzheimer. Y claro, mis abuelos viven en Almería. Entonces yo cada vez que voy a Almería igual pasa un mes, cada vez intentamos que pase menos, pero igual pasan 2 o 3 meses. Y a mí esa sensación yo nunca la había tenido de que cada vez que lo veo ya me despido 100% porque ya sé que, o sea, no porque se vaya a morir o porque se vaya a ir, sino porque ya sé que lo que estoy viendo ahora no lo voy a volver a ver. Y es una sensación un poco de, o sea, es la naturaleza y al final es así, pero para mí ha sido como un trabajo un poco de cada vez que lo veo disfrutar de su totalidad, porque tengo la certeza absoluta de que no voy a volver a verlo así. Y entonces, joder, te hace valorar muchas veces al final el que no hace falta que alguien se muera, ¿no? O para valorar ese momento actual. ¿No? Y sobre todo yo lo pienso porque yo tengo mucha visión porque al final lo estoy viendo cada 2 meses, ¿no? Pero mi abuela que convive con él, que cuando se viene a dar cuenta y mira 3 meses como pasa cada día y es un poquito cada día, cuando de repente miras 3 meses para atrás te das cuenta que antes podías tener una conversación y ya no, que antes podías esto y ya no, y cuando te vienes a dar cuenta, ¿no? Entonces me parece súper, súper curioso a nivel mental, eso creo que es de las cosas que más me preocupa, en plan, creo que nuestra mente es la última barrera, creo que al final... Tú pueden pasarte muchas cosas, puedes tener muchas complicaciones, muchas limitaciones, pero creo que la mente es tu última barrera para poder enfrentarte a ellas con un talante, con una actitud, con un pensamiento. Pero si te falla la mente, yo creo que estás completamente vendido, ¿no? Al final es que no tienes ninguna herramienta a la que aferrarte. Y eso sí creo que es de las cosas que más me preocupa a mí de la vejez, el llegar a un punto en que no tenga herramientas para poder gestionar según qué cosas. Sin género de duda yo creo que es... cuando estás vivo, la preocupación o de las preocupaciones más importantes que te pueden venir, cuando tú ves que los seres con los que tú te relacionas, a los que tú quieres, e incluso a ti mismo, que te puedes ver tú también en circunstancias iguales, que resulta que como que has dejado de ser, porque desde el momento que tú... pierdes la memoria, desde el momento que tú no puedes comunicarte desde el momento que tú personalmente resulta que ya no te vales para nada, es como si hubieses dejado de ser en alguna manera. Y eso verdaderamente es de las cosas que más nos aterran actualmente. Por eso, en buena medida, ya voy a meter otro tema por medio, yo soy partidario de la eutanasia, cuando llega un momento en que verdaderamente dejas de ser, porque para mí es dejar de ser, te conviertes simplemente en un objeto, en una cosa vegetativa, pero sin posibilidades de pensar, sin posibilidades de relacionarte, sin posibilidades de nada, ni siquiera físicas, que te tienen que hacer todo, pues no tiene sentido el seguir no siendo, porque es que para mí eso es ya no ser. Para mí eso es peor que la muerte, sí. Porque la muerte, mira, desaparece, claro. Y ya está, y ya llegó tu ciclo, te has terminado, pero ahí es que estás en ser, no ser, que es no ser, y encima lleno de sufrimientos y lleno de padeceres, tú personalmente y los que están alrededor lo mismo. Yo, haciendo un poco de referencia a lo que hablamos antes del cerebro, yo me he dado cuenta con esto de mi abuelo, o sea, mi abuelo, por ejemplo, igual... Ya no es lo que hablábamos, ya no es un ser, ¿sabes? Un ser, ¿no? Pero es como un niño de 4 o 5 años, no tiene ninguna capacidad reflexiva, tiene momentos de lucidez en los que es muy curioso porque es un momento realmente. Y yo a veces me doy cuenta que él está siendo lúcido en ese momento porque de repente te mira y te dice como que no quiero estar aquí o como que no... Que esto, que pena es verme así, que triste, que no sé qué, y de repente pues otra vez vuelve a ser, ¿no? Un poco... Claro, ahí hay grados. Estoy hablando de no ser, pero hay formas de no ser, o sea, se puede no ser todavía manteniendo ciertas habilidades, ciertas disponibilidades,
de ciertas situaciones que todavía, bueno, pues no molestan prácticamente a la gente que tiene alrededor, aunque hayas perdido la memoria, pero llega un momento en que eso se descompone de tal manera que no tiene sentido. No, a mí lo que me pasa es un poco, yo tengo esa sensación de decir, ojalá se vaya antes de que esto vaya más, porque al final lo que queda, o sea, yo creo que ya hemos llegado un poco a la parte, ya... Sí. No, pero al final yo a veces lo pienso mucho, por ejemplo, igual se levanta y dice, esta no es mi casa. Y de repente él de verdad cree que no es su casa. Entonces es como que tiene, qué componentes hay en el cerebro que de repente me mira a mí, no sepa quién soy. Es como, eso es memoria obviamente, pero muchas veces cuando hace como enlaces con cosas de su pasado, pero pasado y cree que es su presente. Entonces como que al final su mente, es que no tengo mucha idea de cómo funciona al final Alzheimer, ¿no? Pero yo creo que al final como que mezcla recuerdos y mezcla cosas y es súper curioso. O sea, tener una conversación con él o preguntarle cosas es muy curioso. Llegará un momento que no se podrá del todo, ya casi que no se puede, pero me parece muy curioso la inmensidad del cerebro y de cómo de repente él está totalmente convencido de que esa no es su casa y su casa es otra. Entonces sí creo que la mente tiene ahí, que es lo peor creo que te puede ocurrir, el quedarte sin la capacidad de poder gestionar. Hay enfermos de Alzheimer que son enfermos que se hacen querer porque son muy pacíficos, porque se valen todavía por sí mismos, que para las cosas fundamentales se valen ellos para... Y no destartalan ni descomponen la existencia de los demás, y esos se hacen querer. Yo tengo actualmente una amiga que se le ha detectado el Alzheimer este año pasado precisamente, y que tiene una actitud, una actitud, bien digo, y una expresión corporal que provoca el cariño porque no padece, afortunadamente, no tiene dolores de ningún tipo, pero no se acuerda de lo que ha hecho hace un minuto. Pero si tú le preguntas cosas, pues todavía te contesta y tal, y se hacen querer. Ese grado todavía, eso hay que respetarlo, porque bueno, ahí todavía hay cierta vida y cierto ser. Claro, o sea, al final tiene una diferencia. Pero ahí, yo estoy hablando ya de los grados supremos, digamos, de descomposición, en que prácticamente no era nada más que eso, un objeto. La pregunta es, quiero que si pudieses decirle algo a Alejandro que tenía 20 años, ¿qué le dirías? Esa pregunta ya se ha repetido. Que tenía 20 años. Cuando tenía 20 años. Es que os tendría que contar, aunque no lo parece, cuál era mi vida para hablar de los 20 años. Ya a los 20 años, lo voy a decir, a los 20 años era una persona muy creyente. A los 20 años era una persona tan creyente que influía en mi forma de pensar y en mi forma de relacionarme y en mi forma de todo lo que era la religión católica. De tal manera que a los 20 años yo vivía todavía metido en un convento. Se está riendo. Sabía yo que este punto no lo quería yo tocar, pero bueno. Y hasta los 21. A los 21 ya... No, ¿qué coño? No, a los 21 no, hasta los 23. A los 23. De tal forma que yo me dedicaba a la enseñanza en una congregación que se llamaba La Salle. La Salle, que eran los hermanos del Babero, que llamaban. Por aquí en Sevilla hay algún colegio. Son gente que no eran curas, pero eran religiosos que se dedicaban a la enseñanza. Y a los 20 años yo estaba metido a tope y estaba ya dando clase con ellos aquí en Andalucía, bueno, en Jerez en concreto.
y luego aquí en Sevilla. Y entonces, ¿qué me hubiera gustado a mí a los 81 después de mi cambio, mi evolución, mis circunstancias tan variopintas, que son toda una novela no digo de aventuras, de todo, súper complicada, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado a los 20 años? Me hubiera gustado a los 20 años tener la lucidez que tengo ahora, eso sí. Me hubiera gustado tener la lucidez que tengo ahora y, por supuesto, que no hubiera estado en el convento, eso para empezar. Y, por supuesto, que no hubiera, actuado de tal forma que, en vez de dedicarme, como lo he hecho luego, a lo político, allí mismo, haberme dedicado a convencer a los que tenía alrededor de que aquello era mentira todo. Bueno, pues adiós. Vale, bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. No creo que mucha gente haya llegado hasta este punto, pero yo creo que sí. Pero muchas gracias de verdad, porque además estamos recibiendo mucho feedback muy positivo y muchos mensajes muy bonitos. Además se os ocurren ideas súper chulas y creemos que es un proyecto realmente muy enriquecedor. Y con mucho potencial, así yo creo. que nada, que muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, joder, a nuestro invitado especial, que ha sido maravilloso, ha sido una conversación muy increíble. De nada, ha sido para mí un placer y contentísimo de haber estado con estas chicas jóvenes que son el futuro del mundo. Sí somos. Ya, pues ya lo sé. Muchísimas gracias. Listo. Ahora sí. Mi padre está allá abajo.